Bueno, vamos con la segunda parte de este seminario de apuntes de filosofía de la ciencia para navegantes sanitarios. Repetimos que son trozos, este sería el segundo trozo, para mejorar el razonamiento científico y el razonamiento clínico. Posteriormente esto nos servirá para intentar introducirnos en el razonamiento práctico, puesto que dentro del razonamiento práctico, en la premisa menor, se encuentra el razonamiento teórico o científico en nuestro caso. Bueno, vamos a continuar. Primero vamos a ver el silogismo categórico, el clásico, el aristotélico, y nos vamos a centrar un momentito en el que se llama nomológico deductivo, que es un nombre así un poco largo y un poco como diciendo me echa para atrás, pero no. Nomológico quiere decir ley. Nomológico es el tratado de las leyes. En este caso a nosotros nos interesan las leyes científicas como la ley de la gravitación universal o la ley de dilatación de los metales, pero también se podrían aplicar a lo que llamaríamos la ley en el ámbito del derecho, en cuanto al ejercicio de una de las virtudes, que es la política. La política como virtud, no como ejercicio de políticos, que es distinto, Vamos a ver lo que es la diferencia entre una cosa y la otra más adelante. Luego pasaremos al silogismo hipotético deductivo, que es el más propio de la ciencia, y no solamente de la ciencia natural, que es la que estamos tratando fundamentalmente en este seminario, sino también de las ciencias sociales, porque servirán un poco más adelante para introducirnos en algo de lo que llamaríamos la ciencia psicométrica. Vamos a dejarlo aquí de momento, vamos a avanzar. Bien, al rememorar las características que hemos estudiado en los bachilleres de lo que es el razonamiento categórico deductivo, recordaremos también algo así como que podríamos detectar algún tipo de falacia simplemente dominando cómo es la estructura de estos razonamientos teóricos. No es fácil, pero hay que saber que esto existe y que se puede mirar, para que uno por lo menos sepa dónde debe mirar. Bien, vamos a ver por qué esto se llamaría la ilusión de la verdad y que se estudia en la psicología del pensamiento, pero hoy no toca esto porque no es nuestro tema. Sí que es cierto que vamos a ver algún ejemplo de lo que llamamos el efecto atmósfera, aquello que parece que es, que la atmósfera nos dice, sí, suena, parece, pero en realidad no es una apariencia, es una falacia. Bien, nos valdremos de la lógica formal, denominando a cada proposición con una letra mayúscula, también minúscula, da igual. Pues esta estructura permite una construcción de un modelo teórico más sencillo en cuanto a la exposición en el papel y al mismo tiempo nos permite ver de una forma universal la validez de los razonamientos y de las conclusiones en todas las posibles combinaciones que haya. Vamos a verlo un poquitín. No es que nos interese esto en particular, sino que esto es un instrumento para poder comprender el razonamiento más propio de la ciencia, con independencia de que aquí vamos a ver que hay algunos también propios de la ciencia. Las proposiciones son juicios. Un juicio es una frase que tiene un sujeto, un verbo y un predicado. De modo que las proposiciones son juicios que predican afirmando o negando algo del sujeto. El nexo entre el sujeto y el predicado, que afirma o niega, es directamente o un verbo atributivo, que es el ser o estar, en cuanto a estar como verbo atributivo, o algún otro que hay que buscar como equivalencia al atributivo, hay que buscarla. Bien, no son proposiciones, por tanto, los imperativos como, por ejemplo, ven aquí, o qué guapa, ¿no? Sería una interjección. No, eso no es un juicio. Un juicio en el sentido de proposición. Bien, conviene concebir una proposición con una oración simple, lo más simple posible, para poder efectuar nuestro mejor razonamiento. Por ejemplo, teniendo un significado, naturalmente, ¿no? Por ejemplo, la proposición 1, que la hemos llamado 1 por llamarla de alguna manera, es así: las personas usuarias de insulina, sujeto, atributo o verbo atributivo, son diabéticas, sería el predicado. Las personas usuarias de insulina son diabéticas. Esta sería una proposición, un juicio. Otra proposición, la 2, que la hemos llamado 2 por poner algún número,
Juan, que es el sujeto, es el verbo atributivo, usuario de insulina. Juan es usuario de insulina. Aquí tenemos dos proposiciones. Vamos a pasar un poquito más adelante. Las premisas simples de un razonamiento, contienen solo una proposición. Es una proposición simple. Porque después vamos a ver que también las hay compuestas, es decir, premisas mayores, la premisa de arriba, que a veces, como veremos en el hipotético deductivo, que están compuestas por más de un juicio, por más de una proposición, ¿vale? Bueno, pues en el caso, vamos a ver ahora mismo en el hipotético, en el deductivo aristotélico, en el clásico, solamente premisas con proposiciones o juicios, que se llaman de las dos maneras, simples: sujeto, verbo y predicado. Bien, pues bien, un razonamiento teórico de tipo aristotélico, lo que llamábamos en este caso el clásico, consiste en una premisa mayor, que se sitúa en la parte superior, y una premisa menor en la parte intermedia, entre las que se establece una relación como consecuencia de la cual puede obtenerse mediante un nexo una conclusión, que es la que ponemos en la parte de abajo. Lo hemos estudiado, pero vamos a ver un poquitín en detalle. Para que sea un razonamiento teórico, ambas premisas deben estar relacionadas a través de un elemento común, que es lo que se llama el término medio. Ambas deben contener este término medio, que es el que sirve de articulación, de unión entre la una y la otra, tras la cual, después de haber interaccionado la una con la otra, curiosamente, este es el término medio que desaparece, no aparece en la conclusión, y la conclusión se ejecuta con lo que resta, excepto con el término medio. Vamos a verlo aquí. Bien, según el criterio cantidad, es decir, la cantidad puede ser de un juicio universal o particular, no cabe más. Bueno, podríamos decir singular, pero bueno, vamos a decir universal o particular. Y la polaridad en cuanto a afirmativo y negativo, bueno, pues según estas combinaciones, los juicios o premisas pueden agruparse en las siguientes clases. La clase está a la izquierda, está aquí, sería esta de aquí, y se denominan clásicamente A, E y O. Bien, A es universal afirmativo. Vamos a ver, estas letras derivan del griego afirmo, A, I, es esta A y esta I, y nego, que son esta E y esta O, denotando que la A y la I corresponden a frases afirmativas y las E y la O corresponden a frases negativas, a juicios o proposiciones negativos. Bien, la A de arriba sería como su significado nos dice, es afirmativa y la hemos puesto en mayúscula, luego entonces es universal. La I sería afirmativa, pero sería particular, y por eso la hemos puesto pequeñita, una I pequeñita. La E sería negativa pero universal, y la O sería negativa pero particular, por eso las hemos puesto pequeñitas las que son particulares y grandes las que son universales. Bien, vamos a ver un momentito. La A sería, por ejemplo, todos los sujetos son predicados, todos los S son P, como por ejemplo, todos los hombres son mortales. Esa es una A. Una E es aquella en la que diríamos todos los sujetos no son predicados, es decir, todos los hombres son no mortales, que se traduciría mejor como ningún hombre es mortal, lo decimos mejor así en castellano. La I sería un particular afirmativo y diríamos algún sujeto es predicado, algún hombre es mortal, ¿vale? Bien. Y el último, la O, sería un particular negativo, algún sujeto no es predicado, algún hombre no es mortal. Estos son los las cuatro clases de silogismos, en principio lo que se llama la clase del silogismo. Bien, de acuerdo, bueno, pues vamos a ver un poquitín más adelante porque se complica un poquito más simplemente en cuanto al número, no porque sea mucho más complejo. Una vez que uno se familiariza con ello, es bastante fácil, uno o una, claro. La conclusión del silogismo siempre contiene un sujeto y un predicado. Vamos a verlo aquí abajo. La conclusión de todos los silogismos, si es que me funciona el ratón, que vamos a ver si funciona el ratón, bien, pues aquí está. La conclusión siempre tiene un sujeto y un predicado. Sujeto y predicado. Naturalmente en medio está el verbo atributivo, pero no lo vamos a poner pues porque en todos es igual.
Entonces, en este es sujeto-predicado, sujeto-predicado, sujeto-predicado y sujeto-predicado. Bueno, pues hay que tener cuidado porque a la hora de construirlo, este sujeto lo vamos a obtener de la premisa menor, siempre de la premisa menor. El sujeto de la conclusión corresponde a la premisa menor. Siempre. Aquí también, si se ve en el siguiente también, se hace perfectamente bien. A ver si somos capaces de que funcione el ratón. Bien, aquí también, este es de aquí, este se obtiene de aquí y este se obtiene de aquí, ¿vale? Bien. Y el predicado de la conclusión siempre se obtiene, se extrae de la premisa mayor. Aquí se ve, aquí también se ve, está aquí también se ve y aquí también se ve, está aquí, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que el sujeto y el predicado de un silogismo, en realidad cuando decimos sujeto y predicado se refiere a la conclusión, de modo que los otros elementos, o sea, se situarán en función de que este sea el sujeto y el predicado de la conclusión. Bien, como hemos dicho, la premisa mayor y la premisa menor deben tener un elemento común, un elemento intermedio. Suele denominarse M, como es el medio entre uno y el otro. Y así, en este caso, pues hay varias figuras. En realidad hay 4 figuras, las podemos ver aquí. La primera figura está formada, o sea, siendo siempre sujeto y predicado, sería medio P, sujeto medio, o sea, este sujeto es este de aquí, de la conclusión, naturalmente, ¿no? Bien, pues de esta manera, o sea, las formas en las que se combina son MPSM, PMSM, MPMS y PMMS. No tiene mucha importancia en principio, pero vamos, son las formas en las que se puede combinar, ¿vale? Bueno, pues bien, los modos silogísticos son las distintas combinaciones que se pueden hacer con todo este esquema. Y vamos a ver un momentito porque aquí hay que hacer una simple multiplicación. No es que nos importe mucho esto, sino para ver, como ahora diremos, que no todos van a ser válidos. Simplemente, o sea, mencionarlo, ¿no? Bien, el hecho de que tengamos, como los juicios tienen 4 clases, que hemos dicho A, E, I y O, las clases estaban aquí, los recordábamos, ¿no? Estas 4 clases. Y para formar la figura 1, se toman de 3 en 3, 2 premisas y una conclusión, de 3 en 3 son 2 más 1, 3, pues hay que hacer 4 elevado a 3 porque son las variaciones de lo que estábamos ahora mismo enunciando. 4 elevado a 3 son 64. 64 variaciones tiene la figura 1, posibles. Como son 4 figuras, 4 por 64 son 250. De aquí hay 256 variaciones posibles para las 4 figuras. Pero curiosamente, solo de las 256 hay solo 19 verdaderas. Todas las demás son no verdaderas. Rectifico, válidas, que es distinto. Son válidas 19, lo digo ahora, son 19 válidas y el resto son no válidas. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues ya los griegos, pero vamos, posteriormente se ha hecho en la Edad Media y en la Edad Moderna, los que se han dedicado a la lógica, hicieron unas reglas mnemotécnicas que sirven, bueno, por lo menos para no tener que hacer un gran esfuerzo. Vamos a ver, en la figura 1, que siempre es esta de aquí, la figura 1 siempre tiene esta estructura, MPSM. Naturalmente no mencionamos la conclusión porque siempre es esta, ¿de acuerdo? Entonces nos atrevemos a decir que la figura 1 tiene esta estructura MPSM, que son aquí, se ve aquí perfectamente, MPSM, ¿no? Con la que solo son válidos, con la regla mnemotécnica, aquellos que responden a estas vocales. Eran las palabras que recordaban los antiguos, Barbara, que a nosotros no nos dice nada, pero bueno, a ellos sí les decía Barbara, Celarent, Darí y Ferio. Hombre, Darí sí, porque es Darío, pero bueno, no nos interesa ahora mismo qué quería decir cada uno de ellos, sino que ellos lo recordaban mnemotécnicamente. Bueno, yo me lo sé de memoria, es el único que me sé desde que era muy jovencito, Barbara, Celarent, Darí y Ferio, y eso quiere decir que en el Barbara, que sería este de aquí, esta corresponde a corresponde a la clase. ¿Qué quiere decir Barbara? Pues que este es universal afirmativo y universal afirmativo. Por ejemplo, en este caso, todos los animales son seres vivos, está bien. Todos los gatos son animales y como si nos damos cuenta, la M corresponde a la parte
a la primera parte, a la primera partícula, y aquí a la segunda partícula. Esto es el elemento intermedio. Entonces, vamos a ejecutar ya directamente el silogismo tomando, hemos dicho, el sujeto. Y el sujeto aparece aquí. Todos los gatos son seres vivos. Siempre se hace de esta manera en este Bárbara. Bien, Celaren funciona de la misma manera, pero no lo voy a nombrar, porque me interesa ver este que es posiblemente el más numeroso, el más famoso. Darí es el más numeroso y el que además se pone siempre como ejemplo. Siempre se suele poner este ejemplo. Darí sería: todos los hombres son mortales. Este es un prototipo. Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Nos damos cuenta de que el elemento intermedio, igual que anteriormente, estaba como primera partícula y segunda partícula, ¿vale? Desaparecen, de modo que es Sócrates es mortal. Aquí es lo que está diciendo, ¿vale? Bien. Es cierto, porque si nos damos cuenta es universal afirmativo, la A. Y la I, que es la pequeñita, es un particular afirmativo, por eso es letra minúscula. Sócrates es hombre, es afirmativo. Y la I, la conclusión, es particular afirmativo. Sócrates es mortal. Bueno, nombramos este porque este es el prototipo genérico, no es el único, prototipo genérico de lo que llamamos el silogismo nomológico deductivo. La palabra puede echar un poco para atrás. ¿Qué es eso de nomológico? Bueno, pues nomológico, vuelvo a repetir, que es el tratado de las leyes, arte, ciencia, práctica de hacer bien las leyes, ¿no? En este caso, las leyes a las que nos referimos primeramente son las leyes científicas, la ley de la gravitación universal o la ley de la dilatación de los metales, por ejemplo. Entonces, a eso es a lo que nos referimos, pero también es cierto que se pueden utilizar en la legislación, lo que llamamos el derecho legislativo, ¿no? Pero esto excede de lo que nosotros tratamos en este seminario, porque tratamos exclusivamente aquí de los hechos científicos, ¿no? Bien, aquí tenemos, por ejemplo, la ley, arriba, en la premisa mayor, la ley de dilatación de los metales, que dice que todos los metales calentados se dilatan. Esa es la ley de dilatación de los metales, la ley universal de dilatación de los metales. Bien, ahora un caso particular, que sería igual que Sócrates es hombre, pues este metal se calentará, luego este metal se dilatará. Entonces, van de esta estructura, van de esta manera. Aunque no viene al caso, simplemente mencionar que esta es la forma en la que se autorizan los fármacos de acuerdo a una legislación que se parece naturalmente a un silogismo nomológico deductivo, y lo hemos tratado esto en otro artículo que no es algo que vamos a ver en este momento, está en otra parte de nuestra humilde página web. Bueno, también, aunque hay que hacer un poco más de esfuerzo, lo citamos porque es la estructura genérica de lo que llamamos el silogismo o razonamiento probabilístico tan propio de las ciencias, en los que no hay un conocimiento total, o simplemente pues porque son aleatorias, ¿no? O sea, son hechos aleatorios, o porque tratamos con muestras y no tenemos la certeza de haber tratado con toda la población, ¿vale? Una muestra tiene un intervalo de confianza y naturalmente no podemos asegurar que el resultado va a ser exacto, determinista. Podría serlo, pero no vamos a hablar ahora mismo de ello. Bien, aquí tenemos un ejemplo, sería el 60% de los hombres expuestos enferman. Sócrates está expuesto, luego Sócrates con una probabilidad del 60% enferma. Es poco más o menos. Bueno, dentro de lo que llamamos todavía la primera figura, queda la última, Ferio. No la vamos a nombrar porque no merece la pena el extenderse sobre ello cuando podemos verlo en los libros. Bueno, ahora podemos ver un ejemplo en el que la conclusión es no válida, que aunque aparentemente podría darnos la impresión atmosférica de que sí, de que lo es. Por ejemplo, vamos a ver, aquí tenemos un silogismo en el que la conclusión va a ser falsa. Mejor dicho, no falsa, voy a rectificar, no es falsa, es no válida, no válida. El silogismo es no válido, es que no es lo mismo una cosa que la otra, y pido disculpas porque por eso rectifico. Bien, en algunas ocasiones decimos, las personas que toman estatinas no tendrán mialgia. En realidad, esto es una forma que se dice en la calle. En ciencia, realmente las personas, si son todas, hay que decir todas las personas, pero como eso no queda claro,
Este cuantificador en realidad se está refiriendo a algunas personas que tomarán estatinas no tendrán mialgia. Entonces lo vamos a dejar aquí como algunas personas que toman estatinas no tendrán mialgia. Bueno, entonces está claro que este es un O, porque es un negativo, o sea, es una frase negativa, y es un particular porque son algunas, no son todas, ¿vale? Bien. Estas 8 personas tomarán estatinas, luego estas 8 personas no tendrán mialgia. Tenemos la tendencia a colegir que estas 8 personas no tendrán mialgia, pero ese razonamiento no es válido, y además no solamente no es válido, sino que además no es verdadero. Bueno, el que no es válido ya no es verdadero, a pesar de la apariencia, porque una conclusión que nos suena, que nos parece que es agradable, que nos parece que es verdadera y podría ser verdadera, si no se ha colegido válidamente de un silogismo, el razonamiento, por muy verdadero que parezca, no lo es, no es válido, no es válido. Bien, aquí tenemos, una forma de encontrar la utilidad de esas reglas mnemotécnicas. Si nos damos cuenta, este corresponde, esto de aquí era de la figura 1. Vamos a ver, es MPSM. Vamos a volver un momentito para atrás para ver qué era este de aquí, ¿no? Aquí está. MPSM, efectivamente, es de la primera figura. Y habíamos dicho que esto era Barbara, Celaren, Darí y Ferio. Vamos a ver si lo que hemos obtenido aquí, estas O y O pequeñitas, corresponden con alguna de estas reglas mnemotécnicas. No parece que aquí haya una O y O. O y O tampoco. O y O tampoco. Y O y O tampoco, no. Luego entonces, como veremos, el O y O no es ninguna de las Barbara, Celaren, Darí y Ferio. Luego entonces ya podemos saber mnemotécnicamente que este silogismo es no válido, porque no es Barbara, Celaren, Darí y Ferio. Naturalmente eso es una regla mnemotécnica para no tener que pensar en ello, pero también es cierto que podemos pensar, efectivamente, esto es lo que se llama la ilusión de la verdad, es un efecto atmósfera, porque la apariencia es que estas 8 personas no tendrán mialgia, porque a lo mejor esas 8 personas realmente no han tenido mialgia después de haber tomado estatinas, podría ser, pero el razonamiento es de que las estatinas no producen mialgia. No, no es verdad. ¿Por qué? Si nos damos cuenta en la premisa principal, en la de arriba, si algunas personas que toman estatinas no tienen mialgia, quiere decir que algunas otras, el resto, las algunas otras, sí tienen mialgia. Porque si algunas no tienen es porque algunas sí tienen. Entre los dos suman 1 como probabilidad, pero naturalmente son complementarios. Quiere decir que hay los dos. Bien, claro, podríamos colegir entonces en este caso que, como algunas personas que toman estatinas sí tienen mialgia, porque estas no los tienen, pero otras sí lo tienen, estas 8 personas tomarán estatinas, luego estas 8 personas no tendrán mialgia, a pesar de que la premisa mayor decía que algunas sí tienen mialgia. Vale, bueno, esto es un poco lo que llamaríamos, parecidamente a lo que llamaríamos un efecto atmósfera, que forma parte de algunos errores del pensamiento, perdón, del razonamiento, ¿no? Del razonamiento. Bien. Se estudian, repito, en la psicología del pensamiento. Otro ejemplo más sería este. Los esquizofrénicos sin medicación son o hacen actos violentos. Ponemos esto, ¿no? Pero esto no es verdad, porque son algunos, ¿no? Entonces vamos a ser un poco más precisos y decir algunos esquizofrénicos sin medicación son o hacen actos violentos. Juan es esquizofrénico sin medicación, luego Juan hará actos violentos sin tomar medicación. Bueno, vamos a ver. En principio, esta es una y como se trata de la figura 1, no corresponde ni a Barbara, Celaren, Darí y Ferio. Luego, entonces, este razonamiento es no válido. No es válido. También es un efecto atmósfera. Y es cierto, porque naturalmente se tiene una tendencia a creer, nos satisface, nos resulta familiar y de un fácil procesamiento mental, no tenemos que hacer un esfuerzo, no gastamos moléculas de ATP, de que Juan es esquizofrénico y no toma medicación, luego entonces hará actos violentos. Esto es falso, porque hay más esquizofrénicos que no hacen actos violentos, aunque no me voy a meter ahora mismo en esto porque sería un argumento de probabilidad y este tema se trataría mucho mejor en una forma de razonamiento probabilístico. Bien, las otras restantes figuras no las vamos a mencionar, simplemente a pasar por alto que la figura 2, bueno, pues tiene la estructura PMSM y la regla mnemotécnica en este caso son Cesare, Camestres, Festino, Barocco. Las otras dos funcionan igual y no las vamos a mencionar, ¿vale? Bien,
Ahora vamos a rememorar, porque lo hemos visto cuando estábamos en los bachilleres, el razonamiento hipotético deductivo, porque además de que es con el que funciona la ciencia, vamos a ver algunos de los fracasos del pensamiento más clamorosos y sobre todo en la ciencia y en nuestra clínica diaria en cuanto a razonamiento, mal razonamiento científico, que es lo que se llaman las falacias de la deducción incorrecta. Vamos a verlo y vamos a acudir a un ejemplo que nos va a servir, creo que para siempre, porque este ejemplo nos puede recordar cualquier caso particular de un razonamiento científico posterior para ver si incurrimos en falacias. Bien, además de formular cada proposición en lenguaje conversacional, para poder formularlo también en lógica formal, como habíamos hecho anteriormente, vamos a denominar a cada proposición con una letra mayúscula o minúscula, da igual, ¿no? Por ejemplo, P. P en este caso sería una proposición y la vamos a llamar P. Dice, el ruido asociado a la presencia del sacerdote provoca un terror psicológico que es lo que desencadena la fiebre puerperal. Hay un sujeto, un verbo y un predicado. Esta es una proposición. A la otra la vamos a llamar Q, por llamarla de alguna manera, porque es la forma más clásica de utilizar en los razonamientos de este tipo. Q, eliminar el ruido es lo que disminuye la fiebre, el ruido de la que llevaba el monaguillo con la campanilla, ¿vale? Eliminar el ruido es lo que disminuye la fiebre. Utilizando de nuevo un símbolo de la lógica formal, podemos relacionar ambas proposiciones simples, estas dos anteriores, para obtener una proposición compuesta en ambos lenguajes así. Vamos a ver, en lenguaje formal, en lenguaje se me entiende, es P implica Q. P implica Q, que es lo que quiere decir este símbolo de aquí. Pero también se puede decir que si P, entonces Q, ¿vale? Lo hemos puesto con este color rojito, más bien un poco como si fuera violeta, ¿no? Un color violeta para que nos refiramos a la implicatura, ¿vale? Bien. Este símbolo ahora lo vamos a hacer en un lenguaje conversacional. Naturalmente vamos a poner del mismo color el que le corresponde a la letra con la que lo hemos denotado, ¿no? Y entonces podríamos decir aquí, ligándola una con la otra, articulándolas, sí, de la implicatura, sí. Y ahora vamos con la frase P. Sí, el ruido asociado a la presencia del sacerdote provoca un terror psicológico, que es lo que desencadena la fiebre puerperal. Seguimos con la implicatura. Entonces, que es la segunda parte de la implicatura, y ahora vamos con la segunda frase. Entonces, eliminar el ruido es lo que disminuye la fiebre. Aquí tenemos ya la primera parte, la premisa mayor de un razonamiento hipotético deductivo. Esto ya lo tenemos. Vamos a verlo un poquitín más en profundidad. En estos casos la contrastación está basada en un razonamiento que consiste en decir que si la hipótesis P es verdadera, entonces se producirán en las circunstancias especificadas, por ejemplo, si el sacerdote deja de atravesar las salas, que habíamos dicho en el experimento de Semmelweis, ciertos sucesos observables sucederán, por ejemplo, el descenso de la mortalidad. En pocas palabras, si P es verdadera, entonces también lo es Q, donde Q es un enunciado que describe los hechos observables que se espera que se produzcan tras una manipulación experimental o también observacional. No, lo veremos en la siguiente, creo. Con la economía expresiva de la lógica formal, hemos dicho anteriormente que P implica Q, que es lo mismo que Q está implicado por P, lo que a su vez es igual que decir que Q es una implicación contrastadora de la hipótesis P. Efectivamente, Q es solo una implicación contrastadora de la hipótesis P. Si tuviéramos que utilizar el lenguaje matemático, P implica Q es lo mismo que decir que Q es función de P. Es una forma genérica de verlo, para las ecuaciones matemáticas que posteriormente se utilizan en la estadística, ¿no? Y nos resulta más fácil recordarlo porque hemos tenido más facilidad con las X y las Y. Es lo mismo que decir que X implica Y, que es lo mismo que expresarlo como Y es función de X. Y es una variable dependiente de la variable independiente X, que es la que se observa o manipula para que actúe sobre la respuesta Y. Vamos a ver cómo es esto. Bien. Naturalmente hemos dicho que es una implicación contrastadora, puede ser experimental, es decir, modificamos el paisaje, nosotros actuamos sobre la naturaleza.
Pero hay veces que no podemos actuar sobre la naturaleza, no podemos. Y todo lo único que tenemos que hacer es observar, ser muy inteligentes observando para ver cuándo de forma natural o simplemente pues porque pasamos por allí por forma casual, se modifica para nosotros, se da una circunstancia en la que se contrasta la hipótesis así. Vamos a ver, si queremos verificar nuestra hipótesis que hemos dicho antes, I igual a f de x o q es igual a f de p, hay que recordarlo, pero las condiciones x1, x2 y x3, o sea, no se pueden provocar o variar por medios tecnológicos disponibles, es decir, que no pueden ser experimentales. Entonces habrá que contrastar la hipótesis de modo no experimental, observacional, esperando que se produzcan casos en los que esas condiciones especificadas se den espontáneamente o por casualidad y comprobando luego si el resultado es I1, I2 e I3 y relacionar este I1, I2, I3 a ver si son las respuestas de X1, X2 y X3 y son para nosotros plausibles, ¿vale? Bien. Podemos expresarlo. Si observacionalmente se da la condición X1, entonces se producirá el resultado I1. Bueno, vamos a pasar a ver ya un razonamiento hipotético deductivo, sí. Para la contrastación de hipótesis se utiliza este razonamiento hipotético deductivo. Vamos a basarnos en las 4 posibilidades de contrastación de P implica Q desde este sencillo ejemplo. Este es un ejemplo muy sencillito. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, hemos hecho un diagrama de Venn, en este caso lo hemos hecho cuadradito, si nos funciona el ratón, vamos a ver si hay suerte y funciona el ratón. Bueno, aquí tenemos un diagrama de Venn en el que decimos que si P entonces Q es algo así, si llueve entonces el patio está mojado. Bien, vamos a ver, aquí ponemos P, que es llover, si llueve, y el patio está mojado aquí, es decir, todo esto es el patio mojado. De modo que esta parte de aquí sería no Q, si esto es Q, esto es no Q, porque esto es el patio no mojado. Vamos a dejarlo aquí porque sería el complementario de no mojado, y el complementario de mojado que es no mojado, ¿vale? Bien. Hago notar el hecho de que también, porque nos va a servir, que el patio se moja, también puede ser por la manguera, por un desagüe o por otras causas que mojen el suelo, ¿vale? Bueno, pero en principio llover también es una de las causas que moja el patio. Bueno, vamos a ver entonces, vamos a analizarlo desde el punto de vista de lo que está ante nuestra observación. Nuestra observación es llover y patio mojado, ¿eh? O sea que en este momento lo que nos está ocupando en el razonamiento. Bien. Podemos decir siempre, decir esto por definición, si P implica Q, todo el mundo debe poder recordar mnemotécnicamente que Q es condición necesaria para. Cuando esto es de aquí para acá, Q es una condición necesaria para P. Y P es una condición suficiente para Q. Voy a volver a repetirlo. Q es una condición necesaria para P y P es una condición suficiente para Q. Es curioso porque esto, no saberlo, ni siquiera interpretar posteriormente da lugar a muchas falacias y vamos a verlas ahora mismo. Vamos a verlas. Bien. La premisa mayor dice que P implica Q, es decir, Q, patio mojado es una condición necesaria, pero no suficiente para afirmar que P, es decir, que ha llovido. Es decir, si el patio está mojado, puede ser que haya sido por la manguera, por el desagüe y por otras. De modo que, es decir, podemos decir, que es necesario que el patio esté mojado para que haya llovido. Esta es una condición necesaria, lo decimos esto. Q es condición necesaria para P. Es necesario que el patio esté mojado para que haya llovido. Esto es verdad. Pero llover, es decir, vamos a la otra, P es llover, es una condición suficiente para Q. Llover es suficiente o basta para que el patio esté mojado. Pero en la combinación de ambas debemos decir que Q, el patio está mojado, es condición necesaria, pero no suficiente para afirmar P, que haya llovido. Vale. Bueno, vamos a ver. Esto nos va a permitir ver los 4 tipos de razonamiento hipotético deductivo. Solo hay 4. Vamos a verlos, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Bien, vamos a ver las 4 posibilidades de razonamiento. Vamos a ver. Las 2 primeras son válidas, pero las 2 segundas son falacias.
En este caso son falacias de la deducción, porque esto es una deducción, no es una inducción, son deducción, pero bueno, podríamos llamarlas también genéricamente como falacias de la inducción. No, pero en este caso son falacias de la deducción, aunque no erraríamos mucho metiéndolas todas en el mismo saco porque son falacias. Son formas en las que nos equivocamos al sacar la conclusión. Bien, vamos a ver por ejemplo en este, vamos a ver. Aquí en todas, en las 4, P implica Q, la premisa mayor es igual en todas, ¿no? Bien, vamos a ver qué observamos en la primera. En la primera observamos no Q. Es decir, si P implica Q, pero observamos no Q. Entonces vamos a ver aquí, no Q es este de aquí. Es decir, si sucede que el patio no está mojado, que esto es lo que hemos observado, esta es lo que hemos observado en la premisa menor, entonces podemos colegir inmediatamente, sin error, que entonces no se puede dar esta circunstancia porque aquí, en este conjunto, no está llover, ni maquera, ni desagüe, ni otras, es decir, no lo está. De modo que podemos colegir con toda veracidad, con toda validez, mejor dicho, que no llueve. Es decir, esto se llama modus tollendo tollens, como veremos luego, porque tollendo en latín quiere decir negando y ponendo quiere decir afirmando. Vaya nombres, con lo fácil que es decirlo en castellano. Se complicaron mucho la vida los latinos, es verdad, con lo fácil que es decirlo como nosotros, es verdad. bueno, fuera de bromas, vamos a continuar. Bueno, negando que es tollendo, negando el consecuente, se niega tollens el antecedente. Este sería el antecedente y este es el consecuente. De modo que negando el consecuente se niega el antecedente. Bien, y en este sería el modus ponendo ponens. No se utiliza esta forma de decirlo, lo que pasa en alguna ocasión podemos escucharlo para que sepamos a qué se refiere, ¿no? Sería, en este caso, la siguiente, si nos damos cuenta, sería ponendo ponens. Afirmando el antecedente se afirma el consecuente. Y dice así, afirmando el antecedente, la P, se afirma el consecuente. Y sería de la siguiente manera, vamos a ver, P implica Q y hemos observado P, hemos observado llover, o sea, decir que hemos observado que ha llovido. Podemos colegir entonces, sin ningún error de validez, que entonces Q, que el patio está mojado. Si llueve, el patio siempre está mojado. Si nos damos cuenta, estos dos razonamientos son válidos. Es decir, que de las premisas de P implica Q, no Q o P, se obtiene esta conclusión, cada una a la que le corresponde. La más creativa es la primera. En realidad es como más avanza la ciencia con el modus tollendo tollens. No nos vamos a meter ahora en esto. Pero la segunda también nos va a servir un poquitín más adelante. En realidad avanza poco la ciencia, porque si nos damos cuenta, o sea, el hecho de que digamos que ha llovido, pues está inmerso en la premisa mayor. Es decir, que si P implica Q, es decir, que si llover implica que está mojado, pues naturalmente llover es porque implica que está mojado. Luego, entonces, no se avanza mucho en el conocimiento, o sea, con este modus ponendo ponens, pero hay que decirlo porque nos va a resultar útil también. Y ahora un poco de atención, porque en estas otras fallamos estrepitosamente en los razonamientos, pero mucho, y en la investigación no bien llevada, porque simplemente este pequeño razonamiento del principio nos lleva a falacias que son carísimas, tanto en los sistemas sanitarios, sino también con las personas. Esto es continuamente. Haremos probablemente más ejemplos en el futuro en algunos de los seminarios prácticos, en algunos de los cursos que hacemos de Valmet, de Grade, por ejemplo, ¿no? O de medicina reflexiva, pero hoy simplemente veremos unos cuantitos para iniciarnos porque no es el momento de hacerlo. Bien, vamos a ver en este. La falacia se llama de afirmación del consecuente. Vamos a afirmar el consecuente que es la Q. Bien, si P implica Q, vamos a ver que hemos observado Q. Hemos observado que el patio está mojado. ¿Podríamos nosotros colegir la P? Es decir, que ha llovido. Esto normalmente es lo que se suele hacer. Se suele afirmar que como el patio está mojado es porque ha llovido. Lo hemos puesto aquí, muy fácil de observar, porque está claro que no es válido este razonamiento, dado que el patio puede estar mojado por la manguera del desagüe y por otros. De modo que esto se llama la falacia de afirmación del consecuente y el resultado es no válido. No podemos colegir que ha llovido. Esta es frecuentísima en la clínica, frecuentísima, bueno, muchísimo. Y la siguiente también, vamos a ver luego los ejemplos, ¿no? Bien,
Ahora se llama la falacia de negación del antecedente. Vamos a negar el antecedente, no P, porque no hay más posibilidades tampoco, ¿no? Bien. Vamos a negar el consecuente. No P. No P, si P es esto, sería que no llueve. Vamos a hacer que no llueva. Si no llueve, vamos a quitar esta flecha de aquí, es decir, si no llueve, podemos colegir equivocadamente que si no llueve, entonces el patio está no mojado, es decir, que es no Q, o sea, es decir, que esto de aquí, no. Esta condición no es del todo la que tiene que darse para que el patio esté mojado, porque en realidad puede ser por la manguera, por el desagüe y por otras, de modo que es una falacia de la deducción, porque si no llueve no podemos colegir que el patio no esté mojado, dado que podría darse la circunstancia de que estuviera mojado por otras causas que están dentro de las condiciones de este experimento. El patio puede estar mojado por la manguera del desagüe. De modo que aquí tenemos las 4 posibilidades que están aquí narradas con más facilidad, y es muy fácil de verlo con más tranquilidad, ¿no? Bien, bueno, pues aquí vamos a ver. Vamos a cerrar este paréntesis porque ya estamos preparados para volver con Semmelweis. O sea, habíamos dejado el tema, habíamos hecho este paréntesis para ver que Semmelweis había hecho un razonamiento hipotético deductivo, y vamos a ver, o sea, cómo va alcanzando poco a poco las conclusiones. Aquí tenemos, utilizando los símbolos de la lógica formal, podemos ver qué es lo que hace el propio Semmelweis. Vamos a ver, aquí tenemos en principio una modus tollendo tollens, es decir, que el razonamiento es válido. Vamos a verlo. Dice, si es verdadero que el terror producido por el sacerdote con su acólito, que movía la campanita, es la causa de la fiebre puerperal, entonces, si el acólito, es decir, esta sería la Q, si el acólito deja de atravesar la sala, iría seguido de un descenso de la fiebre puerperal. Esta es la implicación contrastadora, la Q. Si es verdadero que el terror producido por el sacerdote con su acólito es la causa de la fiebre puerperal, entonces, si el acólito deja de atravesar la sala, iría seguido de un descenso de la fiebre puerperal. Ahora vamos a ver qué es lo que hemos encontrado. Y encontramos que no Q. Empíricamente se muestra que cuando Semmelweis le dijo al sacerdote que no pasara con su acólito y con la campanilla por las 5 habitaciones, pues no haciendo eso, es decir, quitándose esa condición, sin embargo, no desciende la fiebre puerperal. Por eso decimos que es no Q. Bien, bueno, pues entonces podemos colegir con toda veracidad y verosimilitud el hecho de que la hipótesis es no verdadera. Luego entonces es falsa y por lo tanto rechazamos la hipótesis. Hemos avanzado mucho porque sabemos que esta entonces no es la hipótesis, es decir, que el ruido de la campanilla no es la causa de la fiebre puerperal. No lo es, pero lo hemos conseguido mediante un modus tollendo tollens. Bien, vamos a seguir con otro modus tollendo tollens, que es, vamos a, en este caso, a rechazar la hipótesis de la posición boca arriba de las mujeres en la división primera. Y efectivamente, si es verdadero que la postura de boca arriba de las mujeres de la división primera es la causa de la fiebre puerperal, entonces la proposición implicadora, entonces la adopción en la división primera de la posición lateral reduciría la mortalidad, porque la lateral era la que tenía la división segunda y había menos muertes. Bien, empíricamente, cuando Semmelweis hizo este cambio experimental en la división primera, empíricamente se muestra que la adopción de esta nueva postura lateral en las mujeres en la división primera no redujo la fiebre puerperal, es no Q. Luego entonces podemos colegir con validez que P no es verdadera, es decir, no es la postura boca arriba la que producía la fiebre puerperal. Bien, bueno, ahora vamos a ver 2 ejemplos más, ya que estamos aquí, habituales en nuestra práctica, que vamos a ver cómo funcionan, ¿no? Por ejemplo, un modus tollendo tollens, en este caso, que va a ser un razonamiento válido, ¿no? Digo, si es verdadero que las estatinas son ajenas a ocasionar mialgias,
Entonces, es verdadero que todas las personas que toman estatinas estarán libres de mialgia. Bien, no Q, o sea, esto no se va a cumplir, esta segunda. Como empíricamente muestra una revisión que hicimos, dirigida por Gonzalo Ezquerra Pérez en el año 2016, como empíricamente se muestra, algunas personas con ensayos N igual a 1, cruzando estatina con placebo, así como la doble exposición y retirada de las estatinas en el método naranjo, en el modo naranjo, no están libres de mialgia. Bien, como empíricamente se muestra, algunas personas en ensayos clínicos no están libres de mialgia, tomando las estatinas. Luego podemos colegir que no es verdadera la hipótesis P. La hipótesis P no es verdadera, es falsa y debe ser rechazada. Es decir, que no es verdad que las estatinas sean ajenas a la mialgia. ¿Vale? Bien. Aquí tenemos otra. Modus tollendo tollens. Vamos a refutar la premisa principal. Si es verdadero que prevenir vale más que curar, esto es falso, como vamos a ver aquí abajo, mejor dicho, es primero no válido y al mismo tiempo es falso, porque no es verdad que más valga prevenir que curar. Ya veremos que en algunas ocasiones sí y en otras no, es decir, que pueden ser las dos cosas. Si es verdadero que prevenir vale más que curar, entonces también es verdadero que hacer un programa masivo de screening privado de cáncer de mama mediante mamografía bienal en mujeres de más de 40 años frente a no hacerlo, proporcionará en más de 10 años un mejor balance de beneficios, daños, inconvenientes y costes. Ahora vamos a ver qué es lo que observamos, o sea, en las revisiones, ¿no? NOCU. Como empíricamente se muestra en varias revisiones, la de Gotche en el año 2013, Miller, el genial canadiense, 2014, Moss en el año 2015, no hay diferencia en la mortalidad total, pues aunque con el cribado de screening hubiera menos muertes por cáncer de mama, si es que los hay, quedan compensados con más muertes por las demás causas, de modo que las muertes quedan equilibradas. Los efectos adversos graves, los inconvenientes y los costes con el screening son siempre mayores que sin el screening. De modo que en principio no vale más prevenir que curar en términos poblacionales, cuidado, bien. La hipótesis P es no verdadera, luego es falsa y debe ser rechazada, refutada. Bien, y ahora vamos con falacias. Vamos a ver unas falacias que tenemos aquí que las vamos a comprobar inmediatamente. Vale. Vamos a ver este ejemplo que hay aquí, ¿no? Bien, falacia de afirmación del consecuente. Bien, el propio Semmelweis ya lo observó. Si es verdadero que la materia cadavérica es la causa de la fiebre puerperal, él creía que era la materia cadavérica, recordémoslo. También es verdadero que la eliminación de la materia cadavérica, por ejemplo, lavándose las manos, la eliminación eliminará la fiebre puerperal. Pero como se muestra empíricamente, eliminando la materia cadavérica con agua de cal, se elimina, lo estoy diciendo mal, o sea, es decir, que efectivamente eliminando la materia cadavérica con agua de cal, observó él que efectivamente que se disminuirá la fiebre puerperal, ¿vale? Estoy diciéndolo bien ahora, ¿vale? Entonces, esto es una ilusión, porque podemos colegir que efectivamente la materia cadavérica era la causa de la fiebre puerperal. Sin embargo, es una falacia de afirmación del consecuente porque no tenemos la fuerza suficiente para afirmar que esto sea verdadero. En efecto, el propio Semmelweis observó posteriormente que también infectaba desde sujetos, mujeres, que no estaban muertas, no eran cadáveres. De modo que la materia infectiva no era exclusivamente cadavérica, también era de seres vivos. Esa es la razón por la que este razonamiento es falso. Y a pesar de ello, la apariencia es verdadera, o sea, que le equivocó durante un tiempo y le costó caro porque murieron 12 mujeres por no haber sido capaz de darse cuenta de que esto era una falacia, afirmación del consecuente, si bien es cierto que en aquel momento no tuvo más remedio que conformarse con lo que iba averiguando. Voy a volver a repetirlo. Si es verdadero que la materia cadavérica es la causa de la fiebre puerperal, también es verdadero que la eliminación de la materia cadavérica lavándose las manos con agua de cal eliminará la fiebre puerperal. Vamos a afirmar el consecuente, que sí, que la eliminación de la materia cadavérica lavándose las manos con agua de cal disminuye la fiebre puerperal. Y tenemos la tendencia a decir, si esto pasa, entonces es que es verdadera la primera P, la primera premisa, la primera proposición. Pero no, porque efectivamente
la causa de la fiebre puerperal era no solo la materia cadavérica, sino lo que estaba dentro de la materia cadavérica, que se encontraba también en seres vivos. Bien, vamos allá. Siguiente, aquí lo tenemos, ¿no? Se ve aquí perfectamente, ¿no? Esta es la fiebre puerperal Q, si P, Q. Efectivamente, la materia cadavérica es cierto que naturalmente, o sea, se encontraba en la fiebre puerperal, o sea, estaba implicada en la fiebre puerperal. Es decir, la materia cadavérica implica fiebre puerperal. Pero, y este sería el complementario, no fiebre puerperal. Pero también es cierto, como hemos dicho, que se encontraba la fiebre puerperal en tejidos vivos. Luego, entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto porque podemos equivocar la conclusión sencillamente porque nos resulta familiar, nos hemos lanzado rápidamente, es lo que se llama lanzarse o dejarse caer rápido a las conclusiones. Bueno, que causa mucho sufrimiento y sobre todo en algunas ocasiones cuando no nos damos cuenta de que estamos tan convencidos de que esa conclusión es correcta sin haberla revisado que bueno, tropezamos en esa misma piedra. Bien, hay veces que bueno, pues en la filosofía de la ciencia hay que darse cuenta de que en algunas ocasiones también se incurre en la falacia de afirmación del consecuente, incluso habiendo varias proposiciones contrastadoras, en este caso varias Qs. Bien, si P, entonces Q sub 1, Q sub 2 y Q sub n. Si P es verdadera, entonces también lo son Q sub 1, Q sub 2 y Q sub n. Bien, como se dan, vamos a afirmar los consecuentes, el Q sub 1, Q sub 2 y Q sub n, empíricamente se muestra que todas estas son verdaderas. Luego, P es verdadera, es que no podemos afirmarlo, o sea, que no podemos afirmarlo. Afirmar el consecuente no quiere decir que tengamos que colegir que es verdadero el antecedente. No puede ser, o sea, que es que no puede ser. Efectivamente, él verdaderamente, o sea, se da cuenta el propio Semmelweis de que había varias Qs que se estaban dando las circunstancias y parecían confirmar el hecho de que era la materia cadavérica. La verdad es que sí, ¿no? Bueno, ¿por qué? Pues porque se dio cuenta de que en el parto callejero el porcentaje de fiebres puerperales era mejor en la división. Claro, en el parto callejero no había materia cadavérica, naturalmente, ¿no? Que los hijos de las madres que habían escapado de la enfermedad no contraerían la fiebre, no era materia cadavérica. Estas implicaciones fueron corroboradas por la experiencia, es decir, que había bastantes Qs que despistaron al propio Semmelweis por afirmar el consecuente. Y a pesar de ello, la primera versión de la P, materia cadavérica como causa, no era verdadera, era falsa. Tenía la apariencia y era muy numerosa la cantidad de todos los casos que habían observado al principio eran estos, pero lo que pasaba es que no habían observado el resto de los casos, que por cierto hoy en día es el más numeroso en el caso de que existiera. Bien, una serie de resultados favorables obtenidos contrastando distintas implicaciones contrastadoras. Hay que tener muchísimo cuidado porque da la impresión de que la hipótesis P ha quedado corroborada. No es cierto, no ha quedado corroborada. En defensa de esta práctica, si el investigador es prudente, debe saber que no ha quedado corroborada la P, pero mientras tanto puede decir que es la mejor evidencia disponible hasta que encuentre una falacia, una no contrastadora. Porque con una Q que no corrobore la P, quiere decir que entonces, con una Q, ya entonces la P sería no verdadera. Bien. Popper, Karl Popper, el filósofo de la ciencia, también amigo, por cierto, de Hempel, y además salieron en el mismo año, en el año 38, porque eran austríacos los dos, amigos también, ¿no? Aunque luego no tuvieron una relación ellos, pero bueno, dos filósofos de la ciencia que salen prácticamente de la misma escuela. A esto se refería Karl Popper con el grado de verosimilitud. Tardó mucho Popper en aceptar esto, porque al principio solamente aceptaba que la ciencia avanzaba a través de la falsación del modus tollendo tollens, solo, decía él. Pero bueno, había que aceptar el hecho de que había grandes esfuerzos en esta forma, ¿no? En el que, aunque no llegáramos a la solución total, completa, sí que íbamos avanzando en la ciencia. Bien, hay de decir que, abriendo un paréntesis, que Popper decía, y yo, la verdad es que también he caído y ahora mismo ya concuerdo con él, yo al principio no creía concordar con él, luego cuando he meditado sí concuerdo con él, que la ciencia, yo creía, y mucha gente cree, que avanza por inducción. No es verdad.
la ciencia avanza por inspiración y luego se contrasta todo deductivamente. Es cierto que la inducción es muy importante, es una cualidad humana importantísima, la más inteligente probablemente, pero la inducción debe ser luego corroborada a través de la deducción. Es muy importante la inducción, pero no es la forma en la que avanza la ciencia. La ciencia avanza por inspiración para construir nomológicos deductivos o deductivos, simplemente, aunque no son nomológicos. Bien, a esto se refería Popper con el grado de verosimilitud, como la diferencia entre las consecuencias verdaderas menos las consecuencias falsas. Por ejemplo, la hipótesis tolemaica de la Tierra del Sol dando vueltas alrededor de la Tierra, la verdad es que incluso hoy en el siglo XXI nos parece completamente cierta. De hecho, prácticamente, para nuestro deambular diario nos vale perfectamente para explicar el mundo a través de la hipótesis tolemaica. Me estoy refiriendo a no ser que tengamos naturalmente ya profesionalmente que hacer otro tipo de investigaciones y presunciones, investigaciones y predicciones, ¿no? En ese caso, la hipótesis tolemaica, pues la verdad es que sería sería falsa. Pero a nosotros tiene un contenido de verdad, hay que reconocer que tiene un contenido de verdad. Posteriormente vino la copernicana. Sin embargo, la copernicana es mucho más verdadera que la tolemaica, pero tampoco es verdadera porque Copérnico hablaba de esferas y no de elipses, de modo que tampoco dio con la tecla completa de hoy. Avanzó, naturalmente. Entonces, podemos decir que es más verosímil, tiene un grado de verosimilitud mayor la hipótesis copernicana que la tolemaica, sin que ninguna de las dos sea completamente verdadera. No son verdaderas ninguna, pero la copernicana tiene mayor grado de verosimilitud porque la diferencia entre las consecuencias verdaderas y las consecuencias falsas es mayor que en la tolemaica. De modo que aceptemos esto que llamamos el grado de verosimilitud siempre y cuando seamos rigurosos al utilizarlo. Bien. Aquí tenemos varios ejemplos de falacia de afirmación del consecuente con una conclusión no válida, a pesar de que por su familiaridad y facilidad de procesamiento parece ser válida. Bueno, pues vamos a dejar esto aquí y vamos a pasar a un siguiente tercero para que puedan observarse pues de una manera independiente. De modo que, de momento, por aquí paramos la segunda parte.